¿A poco no es una desfachatez? Victoria Rufo, la reina de las telenovelas, se paró frente a los medios la semana pasada y dijo que todo lo que se decía de ella era pura tergiversación, que sus palabras sobre la hija de su ex las habían sacado de contexto. Pero espérense, porque en esa misma aclaración soltó algo que no cuadra. Aseguró que nunca se arrepiente de nada y que los que entendieron otra cosa están mal de la cabeza. Víctima y desafiante en la misma frase, y las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. Mientras ella lo aclaraba, el escándalo no se apagaba. En menos de 48 horas, los programas de Univisión le dedicaron horas de cobertura. El clip de sus declaraciones pasó de las 80,000 vistas y hasta su propia condena pública la convirtió en meme, con un pastel que decía "mi primera funa de mentiras por exceso de sinceridad". Y aquí está lo que está en juego: la corona de la madre leona, la mujer que durante 27 años protegió a su hijo del escrutinio público, hoy convirtiendo la crítica de todos en espectáculo. Pero lo mejor estaba por venir, porque cuando todos creían que la historia se iba a morir sola, sonó una voz que nadie esperaba. Vicky, yo me voy a sumar a tu funada. Me encanta que me funen, me excita, me encanta, me incorporo. La vedette indomable tomó partido en plena cámara y con esa frase el público se dividió. Unos la defienden, otros la juzgan, todos tienen algo que decir. La pregunta que nadie contesta es si la familia que se quedó callada va a responder. ¿Y qué pasa con la corona de la madre leona si esto sigue creciendo? ¿Se apaga la polémica o recién empieza lo fuerte? Eso es lo que vamos a descubrir. Para entender lo que pasó el lunes 24 de agosto, hay que pararse en la puerta del Teatro de las Leonas en la Ciudad de México y mirar la escena completa. Victoria Rufo salía de la función y ya la estaban esperando los periodistas, como la esperan siempre, con micrófonos, con cámaras, con esa ansia que le da la prensa cuando huele que alguien va a hablar. Pero esta no era una salida cualquiera. La reina de las telenovelas venía de la semana más dura que le recordaba. El comentario sobre la hija de su ex se había convertido en el tema más comentado de la farándula. Los programas le dedicaban horas de cobertura, las redes no le daban tregua y todo el mundo esperaba una sola cosa: que se disculpara, que bajara la cabeza, que dijera las palabras mágicas "me equivoqué, no debí opinar de una niña, lo siento". Era lo que la audiencia esperaba, era lo que el guión de cualquier escándalo dice que tiene que pasar. La figura pública señalada se retracta, llora si hace falta y con suerte la historia la perdona. Todo el mundo tenía listo ese final para Victoria Rufo. Victoria Rufo salió por esa puerta, se paró frente a los micrófonos y dijo exactamente lo contrario de lo que todos esperaban. Todo mundo tergiversa, soltó. Y antes de que alguien pudiera respirar, remató: yo tengo un humor muy bonito, la verdad. La fiera venía a aclarar que en su mundo es un deporte muy distinto a pedir perdón, porque aclarar es decir "no dije eso" y disculparse es decir "lamento haberlo dicho". Ella eligió lo primero, con todas sus letras: yo nunca me arrepiento de nada, porque yo no digo nada malo. Y por si alguien todavía dudaba de cómo estaba parada frente a la tormenta, le recordó al mundo entero quién era. Los que entendieron otra cosa, dijo, son los que están mal de la cabeza. Así, con esa tranquilidad, la mujer que llevaba días en el centro del escándalo más grande de su carrera reciente, no solo no se retractaba, les estaba diciendo a quienes la juzgaban que el problema era de ellos. Y cuando le insistieron, cuando le pidieron una palabra más, respondió con la frase de quien ya está cansada del juego: ya no me hagan hablar ni decir tonterías. Dicho y hecho, porque de ahí en adelante no dijo más. Pero lo que ya había dicho alcanzaba, y de sobra. Ahí está la pieza que no encaja, y es la pieza que toda esta historia va a intentar explicar. La misma tarde que pedía que entendieran que sus palabras se habían sacado de contexto, soltaba una frase que no dejaba espacio para ningún contexto. Porque si ella no dijo nada malo, ¿qué fue exactamente lo que sacaron de contexto? Las palabras completas, el tono, la intención. Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. La víctima que pide que la entiendan y la desafiante que no se arrepiente de nada. Y sin embargo las dijo en el mismo minuto, frente a las mismas cámaras, con la misma sonrisa de siempre. Eso no se arregla con un comunicado, porque el veredicto de una condena así lo da la audiencia, y la audiencia ya estaba eligiendo lado. Y mientras la aclaración se regaba por todos los programas, Victoria hizo algo que ni sus más fieles seguidoras esperaban: se rió de su propia condena. En sus redes apareció la foto de un pastel de verdad, con la leyenda escrita sobre el glaseado: mi primera funa por exceso de sinceridad. Un pastel con su sentencia escrita encima, como quien celebra un cumpleaños, y no se quedó ahí, publicó un mensaje que se volvió viral en cuestión de horas. Soy consciente de que por mi manera de ser no le caigo bien a muchas personas, pero también soy consciente de que no me importa. Acompañado de una imagen editada, su cara sobre el cuerpo de una bruja, riéndose de la condena que la quería ver arder. La reina de las telenovelas convertida en meme,
Pero cuidado, el meme que la condenaba y el meme que ella misma fabricaba eran dos cosas distintas. Este lo hizo ella con sus propias manos y con su propia letra. La condena pública le llegaba de frente y ella la agarraba del cuello y la bailaba. La madre leona que durante 27 años protegió a su hijo del escrutinio ajeno, convirtiendo la crítica de todos en espectáculo, en glaseado, en chiste. No hay mejor ejemplo de asimilar la condena como medalla que ese pastel, pero ahí quedó flotando una pregunta, y era la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Si la sacaron de contexto, como ella decía, ¿de qué exactamente? ¿Cuál era el contexto completo que la audiencia no había visto? Porque si había un contexto que la salvara, ese contexto no había circulado. Y ahí es donde esta historia se voltea, porque cuando por fin circuló, cuando por fin se supo la versión completa de lo que Victoria había dicho, el fuego se hizo más grande. Y para entender por qué, regresemos al sábado 21 de agosto a una entrevista en Hoy Día que nadie imaginó que iba a terminar así. Aitana, la hija de 12 años de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, acababa de subir al escenario del Auditorio Nacional para bailar en el concierto de Sentidos Opuestos, el grupo de su mamá. Una niña bailando en el show de su madre con su padre y su hermana viéndola desde el público, con esa mezcla de nervios y orgullo que solo se siente cuando lo tuyo está arriba de un escenario grande. Ese momento, que debía ser la historia más bonita de la semana, no se convirtió en otra cosa cuando alguien le preguntó a Victoria Rufo por la niña y la reina de las telenovelas soltó su famoso humor negro. Están re feos a esa edad, dijo. Muy feitos. O sea, no sabe uno si van o vienen, tan flacos o gordos o panzones. Y aquí está lo que casi nadie repitió cuando contó la noticia. La frase continuaba. Pero si canta bien, qué padre. Y si baila bien, qué padre. El elogio estaba en la misma declaración, en el mismo clip, a segundos de distancia de la parte que se convirtió en titular. La versión completa existía, estaba grabada, y decía exactamente eso, que a esa edad los niños están feitos, pero que si la niña cantaba bien, qué padre. Y si bailaba bien, qué padre. El comentario completo, con el cumplido incluido, era real, porque de eso se trató todo. Y vale decirlo claro, del recorte. El titular que corrió por todos lados decía que Victoria Rufo llamaba fea a la hija de Eugenio Derbez. Y hay que ser honestos, un titular así vende. Se comparte, enciende, genera horas de contenido. Lo que no vende es el matiz. Lo que no vende es el contexto que algunos programas sí dieron. Que la niña ya estaba recibiendo críticas en redes por haber subido a bailar y que Victoria, con su manera brusca de querer, salió a defenderla. Con humor negro, sí, con sarcasmo, también, pero a defenderla. El problema es que el humor negro de Victoria Rufo no distingue entre el escenario y la sala, entre la broma y el tiro, y cuando el chiste le cae encima a la hija de tu ex, o en él chiste deja de ser chiste para la mitad del país. Alessandra Rosaldo, la diplomática de los Derbez, la mujer que durante años respondió «No es mi historia» cada vez que le preguntaban por el pleito entre su esposo y su ex, esta vez sí respondió y lo hizo con la elegancia de siempre. Dijo que Aitana no tiene redes sociales, que no alcanza a leer lo que se dice de ella. No. Soltó la frase que retrató a todos sin nombrar a nadie. De los hijos ajenos no se habla. En la entrevista lo dijo con otras palabras, pero el sentido fue ese, y todo el mundo la entendió perfectamente. Y aquí está lo interesante. La versión completa del comentario de Victoria, con el elogio incluido, circuló, se compartió, se analizó, se puso en los programas, se despedazó palabra por palabra, y el debate no se apagó. Porque el matiz salvaba a Victoria de haber insultado a la niña, pero no la salvaba de haber hablado del físico de una menor en televisión nacional, con la historia que ella carga, siendo la madre leona que durante 27 años le exigió al mundo entero que no tocaran a su hijo. Ese era el punto que nadie podía rebatir, y ese era el punto que hacía que la versión completa no la hundiera, pero tampoco la salvara. El fuego ya estaba encendido de antes. En menos de 24 horas, más de 13 videos de la competencia contaban el caso y sumaban más de 150,000 vistas. Y ahora con la aclaración del lunes encima, la pregunta era otra. Si no se disculpaba, si la versión completa no alcanzaba a apagar el fuego, ¿qué más podía pasar? ¿Qué más le podía caer encima a la reina de las telenovelas? Lo que pasó fue que la historia se volvió de todos. En menos de 48 horas, el linchamiento dejó de ser un coro y se convirtió en un campo de batalla con bandos, y cada bando tenía sus nombres y sus voces. En un lado, las voces que la defendían. Andrea Legarreta, en la mesa caliente, fue de las más claras. Ella nunca dijo esa niña es fea. Eso es muy distinto. Está hablando de la edad, de la etapa. Los niños de esa edad están cambiando los dientes, están en plena preadolescencia, y Victoria habló de la etapa sin apuntar a la niña.
Ese argumento tuvo quien lo defendiera con fuerza, y no era poca cosa. Andrea conoce a Victoria desde hace décadas, y cuando ella habla, la audiencia escucha. Además, el argumento era sólido. Victoria generalizó sobre la edad sin apuntar con el dedo ni decir Aitana es fea. Y generalizar y señalar no son la misma cosa. Aunque en televisión nacional con el apellido Derbez de por medio, la diferencia se vea diminuta. En el otro lado, los que la sentenciaban. De primera mano puso el video, dejó que la audiencia lo viera entero y soltó el veredicto que sintetizó el sentir de muchos. Le preguntan por la hija de Eugenio Derbez, punto con el cual ella está peleada a muerte. Y dice, es que todos son feos a esa edad, está siendo fea la niña. Esa frase, ¿está siendo fea la niña?, se repitió hasta el cansancio porque resumía todo lo que el caso tenía de incómodo. No importaba si había intención de herir o no. El resultado era que la conversación había vuelto a poner a una niña de 12 años en el centro del debate nacional, y la boca que la puso ahí era la de la reina de las telenovelas. El contexto importaba, decían. Eso quinta muestra contexto lo era todo. No es lo mismo opinar de la pubertad en abstracto que opinar de la pubertad cuando te preguntan por la hija del hombre con el que llevas casi 3 décadas de guerra declarada. Y el termómetro de lo que estaba pasando había que buscarlo en la ola de videos que corría detrás del caso, más que en los paneles. Despierta América le dedicó el tema y su clip rebasó las 80,000 vistas. El canal de Flor Rubio, con la nota, superó las 69,000. Con permiso llegó a 44,000. Roger MX pasó las 34,000. El Gordo y la Flaca, más de 30,000. 5 canales, 5 formas de contar la misma historia y detrás de cada uno decenas de miles de personas mirando, comentando, eligiendo lado. Hasta el papá de la niña se llevó su pellizco de paso. En Con Permiso le recordaron con humor que está viejito, pero ya aprendió algo, que hay que estar con los hijos. El caso se había convertido en un terreno donde todo el mundo quería plantar su bandera, pero la jugada que nadie vio venir llegó de donde menos se esperaba, una voz que nadie tenía en su lista. Porque cuando la condena parecía a punto de definir el desenlace, o Victoria se disculpaba, o la historia la enterraba, apareció Yolanda Andrade y apareció para sumarse al bando de los que juzgan. Yolanda tomó el micrófono y soltó una frase que cortó el aire. Habla de tus otros hijos. El video corrió por el canal de Flor Rubio y superó las 69,000 vistas en tiempo récord. El mensaje era claro como el agua. La madre leona que durante 27 años protegió a su hijo del escrutinio público tenía la boca llena de opiniones sobre la hija de su ex. Si tanto sabe de proteger, que empiece por los suyos. Era el golpe más certero de toda la semana, porque atacaba exactamente donde la armadura de Victoria Rufo tenía la grieta, la contradicción entre la madre que blindó a su cría y la mujer que opinó de la cría ajena. Y ahí estaba el cuadro completo, pintado en 48 horas. Andrea defendiendo de primera mano, sentenciando, Yolanda atacando, los canales contando, la audiencia eligiendo. La condena seguía creciendo y cada día sumaba un nombre nuevo, una voz nueva, un video nuevo. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable, y era la pregunta que iba a definir todo lo que viene. ¿Quién más iba a tomar partido? ¿Quién más se iba a parar frente a una cámara y a decir esto me representa o esto no me representa? ¿Quién más tenía el valor de meterse en una pelea que no era suya? El 25 de agosto, un día después de la aclaración, la respuesta llegó por el lado más inesperado de todo el espectáculo mexicano. Niurka Marcos, la vedette indomable, la que factura el escándalo sin pedir perdón. La mujer que lleva décadas siendo la protagonista de las polémicas más encendidas de este país, la misma que acababa de ser confirmada para la nueva temporada de La Granja VIP, un reality que la vuelve a poner en el ojo del huracán. Niurka se paró frente a las cámaras de Univisión y dijo, con todas sus letras, que se sumaba a la condena de Victoria Rufo. Pero ojo, porque cuando Niurka dice que se suma, hay que entenderla bien. Esto fue lo que dijo, textual. Vicky, yo me voy a sumar a tu funada. Me encanta que me funen, me excita, me encanta, me incorporo. ¿Entendieron? La figura más perseguida del medio tomando el micrófono para sumarse a la fiesta de la condena de Vicky, con esa mezcla de descaro y verdad que solo ella sabe vender, porque Niurka llegó a defender a Victoria Rufo como quien reclama un puesto, a decir en voz alta que si de condena se trata, ella es la reina, y que la condena de la Vicky era frente a las suyas, una fiesta de cumpleaños. Y entonces Niurka se puso seria, que es cuando más peligrosa se vuelve. Dijo que todos los niños chiquitos nacen así, que es un proceso, que el cuerpo va acomodándose con los años. Y aquí viene lo que nadie esperaba, sacó su argumento clínico. Porque Niurka, que según ella misma estudió odontología, lo soltó con toda la seguridad de quien sabe de lo que habla. El crecimiento de la mandíbula, los rasgos que todavía no se acomodan,
Que los niños se ven cabezones porque es un proceso normal. Hay niños que nacen feíto, sentenció, y luego se componen con la pena. La madre que no necesitó a nadie para criar sola a sus 3 hijos hablando de niños, de procesos, de penas que se componen. Y remató con la frase que la audiencia repitió hasta el cansancio. Estudien, infórmense, lean, googleen y desapendéjense, dejen de estar haciendo un pedo de todo. La defensa más insólita que se le haya escuchado a alguien en este país, una vedette defendiendo a una actriz con un título de odontología y una palabra inventada que ya tiene su lugar asegurado en la historia de los momentos virales del año. Imagínense la escena, porque merece que la vean completa. La vedette más juzgada de México defendiendo a la reina de las telenovelas con un argumento de odontología y un desapendéjense que ya es parte del folclore. Las dos mujeres que más veces han quedado expuestas al juicio del público, paradas una al lado de la otra, riéndose de la condena en cadena nacional. La que la audiencia quería ver caer y la que la audiencia siempre quiso ver caer juntas celebrando sin pedir permiso. El momento tenía todo lo que la televisión de espectáculos busca y casi nunca encuentra. Dos figuras enormes, una condena enorme y cero arrepentimiento de por medio. Y ahí quedó la pregunta que esta historia no me deja dormir. La pregunta que vamos a contestar ahora. ¿Quién es Niurka Marcos para hablar de linchamientos? ¿Quién es la mujer que más veces ha cargado con la condena del público en este medio para pararse a dar cátedra sobre lo que se siente estar en el banquillo? Porque si hay alguien en el espectáculo mexicano que sabe de condenas públicas, de borradas, de videos que corren como pólvora contra ella, esa es Niurka Marcos. Y para entender por qué su defensa pesa tanto, recordemos lo que esta mujer ha sobrevivido. Porque Niurka Marcos ha sido literalmente la figura más perseguida del espectáculo mexicano, y cada capítulo de esa historia es más grande que el anterior. En 2019, cuando murió Edith González, la actriz que interpretó a la aventurera más querida de todos los tiempos, Niurka salió a decir una frase que le costó la cabeza. Yo fui la mejor aventurera, I'm sorry for everybody. En pleno duelo nacional, la vedette reclamando el trono de la que acababa de morir. La condena fue inmediata, total, unánime. Programas, redes, columnas, todos contra ella. En 2021 la volvieron a señalar frente a las cámaras por un momento que el público consideró imperdonable. En 2022, dentro de la Casa de los Famosos, la historia se repitió con más fuerza. El choque con una compañera, la polémica por sus creencias, los altares yoruba que le colgaron en las redes, la acusación de que era la villana del reality, la denuncia de manipulación que ella misma interpuso contra la producción. La audiencia la juzgó, la canceló, la borró, la volvió a cancelar. Y ahí sigue, parada, riendo, cobrando. Porque Niurka Marcos convirtió la condena en su materia prima. Cada vez que el público la quiere ver caer, ella se para más fuerte. Y de paso le cobra a la audiencia el boleto para verla caer. Y esa mujer, la que más sabe de ser juzgada en este país, fue la que tomó el micrófono para defender a Victoria Rufo. Piénsenlo bien, porque aquí está el detalle que nadie está uniendo, el detalle que hace de esta historia algo distinto. El linchamiento público es el arma con la que la audiencia moderna derriba carreras. Ha tumbado a figuras mucho más grandes que cualquier otra, ha acabado con proyectos, con contratos, con años de carrera construidos a pulso, se construye en horas, crece en cadena y cuando encuentra a su víctima no la suelta. La cancela, la borra, la entierra y pasa a la siguiente. Eso era lo que le esperaba a Victoria Rufo. La actriz, la mujer que durante 27 años fue la figura más intocable de la dinastía Rufo-Derbez, la madre leona que blindó a su hijo del escrutinio público durante casi 3 décadas, estaba por convertirse en la próxima víctima de la condena en cadena. Todo estaba listo para que cayera. El comentario, el recorte, la respuesta de la madre, la sentencia de los programas, el video de Yolanda. Faltaba nada. Y entonces pasó lo que nadie había visto pasar antes. La condena se le volteó a sus autores. Victoria Rufo hizo lo que nadie en su lugar se atrevería a hacer. Salió a aclarar sin disculparse, mandó a hacer un pastel con su propia sentencia escrita encima, convirtió la condena en meme, junto y cuando Niurka se paró a defenderla. La reina de las telenovelas había dejado el banquillo para ponerse de anfitriona de su propia fiesta, con la audiencia partida en dos, eligiendo bando en los comentarios, discutiendo si la madre leona había perdido la corona o si le había vuelto a ganar. Y la respuesta, la que la propia Niurka le dio al mundo entero, todavía retumba. Estudien, infórmense, lean, googlen y desapendéjense, dijo la vedette. Y después de una pausa que duró lo que duró su sonrisa, soltó el remate que ya nadie puede olvidar y agárrense todos de la mano y vayan y chinguen a su madre. Esa es la ironía completa, servida así, tal cual. La condena que iba a terminar con Victoria Rufo terminó sumándole aliadas. La figura más intocable del medio se salvó con la ayuda de quien más condenas ha sobrevivido y las dos se rieron juntas del juicio colectivo que las quería ver caer. La madre leona que durante 27 años protegió a su hijo de la mirada pública capitalizó la condena por hablar de la hija de su ex y la convirtió en espectáculo.
La condenada de la semana terminó de anfitriona de su propia fiesta, y la reina del escándalo le enseñó al mundo que la condena también se puede bailar. El arma con la que la audiencia derriba carreras le salió al revés a quienes la empuñaban, y las dos mujeres que debían estar cayendo estaban, en cambio, paradas, riendo y cobrando. Y lo que sigue es la pregunta que nadie contesta. Alessandra Rosaldo, la mamá de Aitana, ya habló una vez y lo hizo con la clase que la define. La misma mujer que en 2024 compró un pan de elote para que las dos familias se abrazaran en un pasillo de hospital. Eugenio Derbez reaccionó en video los primeros días, pero desde que Niurka se sumó a la defensa y el pastel con la leyenda dio la vuelta al mundo. Del lado de los Derbez no ha salido ni una palabra. ¿Van a responder al giro? ¿Van a dejar que la historia se apague sola o la condena va a seguir creciendo, sumando nombres hasta que alguien diga la última palabra? La respuesta quedó en manos de la audiencia, que es exactamente donde esta historia vive. Y si esta historia les dejó esa sensación, esa de que el que se creía intocable puede terminar del otro lado de la puerta que él mismo cerraba, entonces tengo algo para ustedes. Hace apenas un día, aquí en la hora del chisme, Mariana Ochoa se sentó frente a Gustavo Adolfo Infante a hablar de la pelea que rompió al grupo más querido de la farándula mexicana. Punto y soltó un detalle que nadie había contado en 7 años. Un detalle sobre el hombre que manejaba todo, los contratos, las giras, las redes del grupo, hasta las carreras de sus propios compañeros. El mismo que repartía exclusiones y silencios, el que cerraba puertas, hoy está defendiéndose desde un lugar que nunca imaginó. La historia de cómo el que repartía exclusiones terminó defendiéndose está en la card de arriba. Denle clic, que vale la pena. Y nos vemos allá